Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que es un video introductorio a la programación en Java. Mi nombre es René Domínguez Escalona y este video va dirigido para alumnos de CCTEN del grupo 303. Y bueno, vamos a empezar primero con conceptos básicos de programación. Primero, ¿qué es un algoritmo? Aquí encontré esta bonita imagen de qué es un algoritmo. Y dice, un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación. Normalmente un algoritmo se conforma de tres etapas: la entrada de datos, el proceso y la salida, que es depende del resultado que deseamos obtener. Las características dice que tiene que ser preciso, tiene que resolver el problema sin errores, definido. Si ejecutas el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición. Y finito, debe tener un inicio y un final. Ilegible, cualquier persona que vea el algoritmo debe ser capaz de comprenderlo. Eso es un algoritmo. Bueno, básicamente un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelve un problema. Ok, y después pasamos al siguiente concepto, que es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, así se ven, utilizan símbolos como el rombo, elipse, cuadros o rectángulos. Y básicamente el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Y bueno, después tenemos el pseudocódigo. El pseudocódigo, en el caso de ustedes programaron o estuvieron viendo PCI en el semestre pasado y entonces utilizaron el pseudocódigo. En PCI lo que se escribe es pseudocódigo, ya que se escribe en lenguaje español y escribes las sentencias y puedes ver el resultado en diagrama de flujo y todo esto. Y bueno, el pseudocódigo es, bueno, la secuencia es el algoritmo en sí, pero no exactamente en un lenguaje de programación. Puede ser describir los pasos, pero en español o a través de un diagrama, o como nosotros lo entendamos, pero es una secuencia de pasos del algoritmo, pero no exactamente en un lenguaje de programación. Y bueno, una vez que tenemos esos conceptos básicos, que son principales, el primer paso para poder empezar a programar en Java es descargar las herramientas necesarias para poder programar. La primera y más indispensable, si lo vas a hacer desde una computadora, es utilizar el JDK. Para esto tienes que ir a la página de Oracle y descargar el JDK. Te va a pedir en este caso que te registres y bueno, dependiendo si la arquitectura de tu sistema operativo es de 32 o 64 bits, vas a elegir aquí. Si tu arquitectura es de 32 bits, vas a elegir este JDK. Si es de 64, vas a elegir la versión x64. Entonces, yo cuando lo descargo, bueno, me va a pedir aquí que dice si acepto y me da la opción de descargar. Y bueno, una vez que lo descargas, lo tienes que proceder a instalar. El JDK es el kit de desarrollo de Java. Bueno, vamos a decir, es una paquetería que contiene todas las librerías que podemos utilizar para programar en Java. Después de eso vamos a utilizar Apache NetBeans. Este últimamente ya cambió, antes se llamaba exactamente nada más NetBeans y ahora se llama Apache NetBeans. La versión como tal que última es la versión 12. La versión 12 se descarga desde esta página en netbeans.org. Y también otro programa que vamos a utilizar, si no de arranque, probablemente a través del segundo o tercer parcial, sería Sham. Y bueno, una vez que tú descargas, hay que proceder a instalar estos programas. Y bueno, yo ya no lo voy a mostrar aquí para no hacer muy largo el video. Pero en este caso, JDK se instala. Yo tengo instalado y puedo ver que te lo tengo instalado aquí en archivos de programa Java y es el JDK de 64 bits. Aquí está. JDK 1.8.0.261. Esta es la versión que tengo instalado y aquí se instala. Después, bueno, también tengo Apache NetBeans, que es este. Y bueno, para que puedan ver la paquetería de donde se descarga, aquí está Apache NetBeans y es este programa, es la versión 12 y es para 64 bits igual. Aquí también está el JDK. Y bueno, estos dos programas junto con Sham, aquí está Sham de 64 bits. Obviamente ustedes tienen que verificar primero si su sistema operativo de su computadora tiene esa arquitectura de 64. Le pueden instalar el de 64 o el de 32 en el caso. Pero si es solamente de 32 su arquitectura de su sistema operativo, aquí lo pueden ver. Le dan en propiedades y aquí les va a decir si la arquitectura es de 64 o de 32. Y aquí me dice tipo de sistema operativo de 64 bits, procesador x64. Entonces, por lo tanto, en este caso a mi sistema operativo le puedo instalar
el de 32 y el de 64, pero lo recomendable es, en base a la arquitectura, el de 64 bits. Y aquí está el JDK de 64, el Apache de 64 y el Sham de 64. Ya los tres programas yo los tengo instalados. Yo les mostré, en este caso, eh, JDK y NetBeans. Por ejemplo, ahora voy a mostrarles que tengo instalado Sham. Sham, para esto, vamos aquí. Y aquí en la X, aquí está Sham. Y normalmente nos va a mostrar este control panel, donde nosotros vamos a poder activar los servicios como es Apache y MySQL. En este caso que los utilizamos, los vamos a utilizar posteriormente para el control y gestión de base de datos. Ahí están los dos. Y bueno, esto lo vamos a deshabilitar de momento, pero aquí ya se muestra que está instalado Sham. Y bueno, comentarles que Apache NetBeans ya cambió. Antes era NetBeans y ahora ya se llama Apache NetBeans. Y ahora ya tiene estos colores aquí como el rojo, verde, azul. Y bueno, que lo distinguen, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de Apache NetBeans. Cuando tú lo instalas, originalmente no viene esto. No viene esto, no vienen estos paquetes, estos proyectos que yo acabo de crear. Pero vamos a ver. Bueno, para empezar, el logotipo de NetBeans, vamos a verlo, cambió. Ya se llama Apache NetBeans. Y él anteriormente, la otra ID se llamaba solamente NetBeans y se quedó máximo por ahí de la 8.2 y se manejaba todavía en español. Y ahí pueden ver que ahora se llama Apache NetBeans ID. ID significa Entorno de Desarrollo Integrado y esta es la versión 12. Y su logotipo ya cambió, antes era simplemente un cubito y ahora es un cubo de colores. Tiene tres colores, que es el rojo, verde, azul y en el centro como gris o blanco. Y bueno, ahí está, lo iniciamos. Y bueno, miren, ya hasta cambió, miren, dice Apache NetBeans, esta interfaz ya no la tenía antes. Bueno, vamos a ver qué necesitamos para empezar a trabajar con Java. Bueno, instalar JDK, NetBeans y Sham. Pero muy importante que debemos de configurar es una variable en entorno que es de Java. Aquí nos vamos para esto a propiedades del equipo, nos vamos a donde dice configuración avanzada, después aquí donde dice variables de entorno, y en el path en donde dice path para variables del sistema, le damos editar y en este caso nosotros tenemos que agregar la ruta donde se encuentra nuestro Java instalado, nuestro JDK. En este caso esta es la versión y específicamente la carpeta bin. Copiamos esta ruta y aquí es donde tienen todas las aplicaciones de Java que sirven para compilar y ejecutar un programa en Java. Entonces la copiamos y la pegamos, ahí está. Y ya una vez que la tenemos, ya podemos ejecutar aplicaciones en Java. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, cuando le damos en cmd y escribimos JavaC y reconoce el comando JavaC, significa que está bien configurada la variable de entorno del JDK. Entonces, una vez ya hecho esto, ya podemos aquí trabajar con NetBeans. NetBeans es un entorno de desarrollo integrado para Java, pero también se pueden trabajar con otros lenguajes. De momento está en inglés y bueno, vamos a hablar acerca de las partes del programa. En este caso, hasta arriba está el nombre, la barra de título con el nombre de la aplicación y el proyecto con el que estás trabajando actualmente. Después sigue la barra de menús. Normalmente, bueno, este está en inglés, pero básicamente lo que vamos a ocupar más es el menú File, Run, Source y a lo mejor Edit y View. Y bueno, acá de este lado, cuando nosotros aquí seguimos con la barra, esta es una barra de herramientas básica que nos va a permitir crear nuevos archivos, nuevos proyectos o abrir proyectos. Básicamente, y aquí normalmente se va a activar un botón verde que se va a servir para ejecutar los proyectos. Y bueno, ¿cómo se crea un proyecto en Java? En este caso NetBeans, le vamos a dar aquí Open, New Project, y nosotros tenemos que elegir, bueno, Java como tal tiene diferentes tipos de proyectos, dependiendo si utilizas la versión Standard Edition, Enterprise Edition, Micro Edition, etc. Y por ejemplo, en este caso tiene Maven, Grail, perdón. Y bueno, si ven, cada que nosotros cambiamos, todos dicen Java Application, pero lo que cambia es el icono. Aquí tiene una especie como un elefante, aquí tiene una taza de café, acá puedes hacer una aplicación de HTML, JavaScript, Node, etcétera. Te da hasta para aplicación de Córdoba y también te da para aplicación de PHP y te trae algunos ejemplos en teoría. Miren, aquí están.
Y bueno, todo esto lo carga en teoría el JDK. Y bueno, nosotros le vamos a dar aquí donde dice Java with an. Y bueno, vamos a seleccionar siempre los proyectos que tengan la tacita de café. Este es un proyecto clásico o básico de Java. Entonces vamos a elegir Java Application y le vamos a dar Next. Y aquí nos va a pedir, por ejemplo, en este caso, que nosotros, cuál va a ser el nombre del proyecto. Yo le voy a poner mi primera vez en Java. Y bueno, normalmente cuando tú creas un proyecto en Java, por primera vez, el proyecto es un conjunto de carpetas, una estructura de conjunto de carpetas que se guardan o se almacenan en una carpeta específica en documentos. Por ejemplo, si yo me voy a documentos, hay una carpeta que ya NetBeans automáticamente crea que se llama NetBeans Projects. Entonces ahí vas a ver los proyectos que has generado. Y bueno, ¿por qué vienen en carpetas? Bueno, porque la carpeta como tal es el proyecto. Y adentro de este proyecto, pues va a haber un conjunto de carpetas que de acuerdo a lo que a tu proyecto o la estructura de tu proyecto, o lo que vaya a ser tu proyecto, va a cambiar. Y bueno, de entrada solamente tiene estas carpetas, estos archivos de configuración, pero va a ir cambiando conforme le vamos agregando archivos. Mire. Y bueno, y una vez que creo, por ejemplo, este es nuestro primer proyecto, dice mi primera vez. Y bueno, aquí, por ejemplo, puedes ver, el proyecto se llama en primera vez, pero siempre por lo regular, aquí crea un archivo con el mismo nombre del proyecto. En este caso, el nombre del archivo se llama mi primera vez.java. Esto ya aquí en Java se le llama clase. Esta es una clase o una aplicación en Java, como tal, como lo quieras ver. Y bueno, aquí vienen las librerías que tenemos agregadas a nuestro proyecto, que es obviamente todos los proyectos principales básicos y por default deben de tener el JDK. En este caso tiene el JDK 1.8 por default. Obviamente aquí puede haber problemas si tú al cambiar de proyecto de una máquina a otra y en la otra máquina estás trabajando con el JDK 1.6 o 1.7 y lo cambias a 1.8, puede haber un grade, un down, que puede subir y bajar la versión del proyecto, del JDK, y eso puede haber problemas. Puede no abrirlo, puede abrirlo con problemas. Bueno, muy importante. Esta es una clase en Java, una clase. Este es un paquete, el nombre de un paquete, y aquí el source package vamos a decir, la carpeta de los paquetes o el código de los paquetes. Y bueno, ahí está el nombre del proyecto y normalmente tiene una tacita de café. Y bueno, ¿cuál es la estructura de una clase en Java? Bueno, principalmente, aquí voy a borrar esto que me estorba. Y vamos a ver si puedo hacerlo más grande. Ahí está, más grande. Bueno, originalmente una clase en Java se conforma de lo siguiente. Bueno, una clase aquí en este caso puede pertenecer a un package. ¿Qué es un package? Un package es, vamos a decirlo, como una carpeta que puede contener varias clases o varios archivos .java. Entonces ese paquete pues agrupa un conjunto de clases, vamos a decirlo así. Y en este caso mi primera clase se llama class, mi primera vez. Esto es muy importante. Una regla de oro en Java es como se llama la clase, aquí la clase se llama mi primera vez. Así se debe llamar el archivo. Si yo intento cambiar el nombre de la clase, me va a marcar automáticamente error porque no coincide con el nombre del archivo. Regla número 1, el nombre de la clase debe de coincidir con el nombre del archivo. Y bueno, en este caso aquí viene el tipo de acceso que es público, una clase pública, public class, por eso se le pone public class, mi primera vez. Normalmente en Java, al escribir código, vas a notar que las palabras que se ponen en color azul son palabras reservadas, es decir, palabras que solamente vienen dentro del lenguaje Java y no puedes reutilizar tú como nombres de variables, etcétera. Y bueno, aquí viene el método principal, el método main. Este es el método principal o el método main, el único que se puede ejecutar. Cuando tú tienes un método main dentro de una clase, se va a colocar aquí un símbolo de botón de play en color verde y vas a poder ejecutar esta clase. Si no tienes este método, nota acá que el archivo se le quita el botón de play y no vas a poder ejecutar esta aplicación. Se considera como una clase, pero hasta que tengas el método main vas a poder ejecutar esa clase. Bueno, aquí está. Y bueno, el método main pues se estructura de esta manera. Es público, es estático. Estático significa que va a permanecer en ejecución durante todo el tiempo que
que lo estés ejecutando. Void significa que no retorna ningún valor y el nombre por defecto es main. Y aquí, por ejemplo, lo que nos dice es que recibe puede recibir un conjunto de argumentos en cadena, o sea, un arreglo de argumentos en cadena, que se llama args, aunque aquí yo le puedo poner otro argumento, cambiarle el nombre y no va a pasar nada. Pero aquí esto significa que es un arreglo de cadenas, llamados, por ejemplo, en este caso, cctem. Y bueno, esto es a grosso modo cómo se trabaja. Ahora, bueno, ¿cómo lo compilamos? Bueno, le podemos dar clic derecho Run File y lo va a ejecutar y lo va a poner acá abajo, ¿no? Pero si yo coloco, por ejemplo, un mensaje, por ejemplo, utilizando el comando soft, le escribo soft y doy tabulador y escribo hola mundo, el clásico hola mundo. Noten que ahora al ejecutarlo yo puedo ejecutarlo de varias formas, ¿no? Clic derecho sobre el mismo archivo Run File, o si estoy sobre este archivo y quiero ejecutarlo, oprimo Mayus F6 y directamente aquí abajo es vamos a decir, nuestra consola o nuestra salida de nuestro programa. Acá muy importante, bueno, aquí vamos a ver la estructura de nuestros proyectos o todos los proyectos con los que estamos trabajando, los servicios y bueno, cómo se ven los archivos, cómo se ve la estructura de los archivos de nuestro proyecto. Y acá podemos navegar, este es el navigator que podemos navegar a través de los métodos, variables, funciones que hemos creado dentro de nuestra clase. Esta es, por ejemplo, la estructura de mi clase. Tiene el método constructor y tiene el método principal que es el método main. Y bueno, aquí vemos el resultado. Hola, y con estos botones yo puedo volver a ejecutar mi programa. Puedo volverlo a ejecutar y aquí a veces se habilita un botoncito color rojo, cuadrado, y con eso podemos detener nuestra ejecución si es que ya se ha quedado bugueada o se cicló, etc. Bueno, eso es a grandes rasgos la estructura de un proyecto en Java. Ahora vamos a empezar con algunos temas básicos en Java. Para eso me dio la tarea de crear aquí este proyecto que se llama Intro Java. Y bueno, vamos a empezar, por ejemplo, ya ahorita les mencioné, bueno, el clásico Lamundo, ahí está, el clásico Lamundo, y ahí es la estructura. Muy importante que debes de tener en cuenta que en Java, para acomodar tu proyecto o tus códigos, debes de oprimir la tecla Alt, Mayús, F, y se acomoda el código. Esto se le llama indentación de código. Ahí le voy a poner aquí el concepto, indentación de código. Y bueno, ¿qué es la indentación de código? Es básicamente que se acomode. Ese es parte de esta tabulación. Por ejemplo, si aquí abriste llave y acá cierras llave, todo el contenido que está dentro de esa llave debe estar tabulado a la derecha. Por ejemplo, otra vez, si aquí vuelvo a abrir llave y aquí hay un contenido, todo el contenido debe estar tabulado. Aquí hay una tabulación que hace que el contenido se vea vamos a decir, hacia la derecha. Y bueno, ya vimos mi primera vez. Vamos a pasar al siguiente tema, que es, bueno, ya vimos la estructura. Vamos a ver los tipos de datos. Para aquí hice una de tipos de datos. Vamos a hacerlo más grande. Y bueno, ¿qué son los tipos de datos? En sí, en Java hay varios tipos de datos. Bueno, o estructuras de datos. Estos como tal son los tipos de datos primitivos. Tipos de datos primitivos y están los tipos de datos abstractos y a lo mejor estructuras, etc. Pero bueno, vamos a hablar tipos de datos. Aquí creamos una clase que se llama tipos de datos. Para empezar, el primer tipo de dato, aquí muy importante, por ejemplo, este es tipo entero y los tipos enteros son números tanto negativos como positivos, pero tienen un límite. Y aquí, esto de aquí que estoy declarando es una variable. Y las variables normalmente se escriben empiezan con letras, no empiezan con números, no tienen símbolos especiales. O sea, por ejemplo, yo quisiera crear una variable que empezara con 1, ya me va a marcar error porque no se puede llamar 1x, pero en cambio sí se puede llamar x1. Ese es el detalle que tenemos que ir checando aquí con el nombre de las variables. Y entonces aquí tenemos una variable y esta línea como tal es una declaración de una variable tipo entero. El tipo de dato le estoy diciendo que es entero, significa que la variable x solamente va a guardar números enteros, ya sea tanto negativos como positivos, pero también tiene un límite. Y bueno, aquí vamos a ver qué es una asignación. Asignación es, aquí yo declaré la variable x, pero no tiene ningún valor. Y aquí le estoy asignando el valor de 20 a la variable x.
Después, bueno, puedo mostrarles cómo se hace una declaración y asignación dentro de la misma línea. A diferencia de lo que hicimos aquí, lo hicimos por separado, pero bueno, yo también lo puedo hacer junto. Y aquí declaramos la variable y, pero a la vez le estamos asignando el valor de 10. Y la variable y es de tipo entero, es decir, que solamente va a guardar números. En cambio, si yo quiero hacer aquí una asignación a la variable y de un texto, y le digo hola, ¿es correcto? No, no es correcto y automáticamente nuestro precompilador de NetBeans nos dice que aquí hay un error. Dice, incompatible tipos, no puedes asignar un string a un entero. Y bueno, ahí ya nos marca obviamente este error. Después tenemos, bueno, aquí ya estamos viendo los tipos de datos. Está el tipo de dato entero, que vamos a guardar números enteros sin decimal. Ese es muy importante, sin decimal. Después tenemos el booleano, que podemos guardar true o false, o 0 y 1. Y bueno, aquí por ejemplo pongo adulto, true. Cadena de caracteres o strings o texto es la variable, es el tipo de dato string y nosotros por ejemplo le ponemos al nombre de la variable le ponemos nombre y podemos almacenar un texto largo, una cadena de texto, en este caso mi nombre es René Domínguez Escalona. Después tenemos el tipo de dato char, que es podemos guardar solamente una letra, pero a diferencia del texto que va entre comillas dobles, este solamente va entre comillas simples y solo almacena una letra. Si yo le pongo otra letra, pues ya va a marcar error. ¿Por qué? Porque el tipo de dato no coincide. Después también tenemos el tipo de dato double, que es para almacenar un decimal o un número real. Y aquí ya puedes poner aquí un número y punto y su parte decimal. Tenemos también variables tipo constante. Y las variables tipo constante utilizan la palabra reservada final. Y aquí, por ejemplo, yo estoy declarando una variable tipo constante que es final, tipo entero, y va a ser constante. Este es, por ejemplo, estoy almacenando el valor de 10, pero si yo quiero cambiar o asignarle un nuevo valor a esa variable, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta variable es una constante y las constantes no cambian. Vamos a suponer que es como el valor clásico de pi que utilizamos para trigonometría y que decimos pi 3.1416. Es un valor que nunca cambia. Y bueno, también otro tipo de datos, no exactamente, más bien son una estructura, son los arreglos. Nosotros podemos hacer arreglos de un tipo de dato en específico. Por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es que declarando una variable que se llama números y que se está declarando como un conjunto de valores tipo entero. En este caso le estoy diciendo que aquí va a guardar 10 números, 10 números. Y utiliza esta estructura que va entre corchetes. Más adelante vamos a ver más profundamente los arreglos. Aquí creamos un arreglo de caracteres, aquí un arreglo de cadenas y acá, por ejemplo, declaramos un arreglo y le asignamos valores. Por ejemplo, en este caso, números tiene el número 1, 2, 3 hasta el 6. Y bueno, ¿cómo convertir de un tipo de dato a otro? Aquí lo que se conoce también como parsing o casting. Y bueno, aquí tenemos un número, que es el número 10, y es una variable que se llama num, y el tipo de dato es entero. Y si nosotros creamos una variable llamada texto tipo string, podemos asignarle o concatenar el valor de num a este texto utilizando el string.valueOf. Lo que hace el string.valueOf convierte num, aunque de tipo de dato entero, a un tipo de dato string. Eso es lo que hace. Y podemos ver el caso contrario. Supongamos que nosotros declaramos un string que se llama n y le ponemos 442. Este en realidad es tratado como, Java lo trata como un texto. Pero para convertirlo a entero, lo tenemos que utilizar la función integer.parseInt y colocamos el texto aquí que queremos convertir a entero. En este caso va a tener 442, y va a guardarlo en la variable nx. Significa que si esto es válido y no falla al momento de ejecución o no manda una excepción, significa que sí se pudo convertir el 442, que era de tipo texto, a tipo entero. Y también otra forma de hacerlo es convertirlo a decimal. Aquí tenemos double.parseDouble, puede convertir el texto 442 a un decimal. Y bueno, no es lo mismo tener los valores en entero o en decimal, debido a que tienen diferentes pros y contras cada uno. Ok, después de que ya tenemos la parte de los tipos de datos, vamos a ver, ya pasamos entrada, salida, vamos a ver esto.
Este se trata sobre entrada-salida de datos. Entrada y salida de datos. Bueno, vamos a ver cómo se genera una entrada y cómo se genera una salida de datos. Bueno, nosotros para introducir datos a nuestra computadora y poderlos procesar, normalmente un algoritmo hace eso. Recibe datos, pero los recibe por medio del teclado y tú los debes ser capaz de guardarlos en alguna variable para después procesarlos e imprimirlos. Vamos a verlo. Bueno, aquí mi clase se llama entrada-salida, aquí está el método main y para poder introducir datos a nuestro programa, a nuestra aplicación en Java, utilizamos el objeto scanner y para esto se declara el objeto scanner y se le pone una variable y se le da vida a través de new scanner system.in. Entonces, el objeto in, de que es de tipo scanner, me va a servir para leer valores dentro del teclado. Y bueno, por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo escribo un texto y le digo ingresa tu edad. Se escribe la palabra system.out.print porque lo que hace system.out.print es imprime en nuestra consola el mensaje que nosotros le pongamos aquí entre comillas. Entonces, cuando yo ejecuto, vean, perdón, run file, y me dice aquí abajo ingresa tu edad. Ingresa tu edad, que es justamente lo que yo le estoy imprimiendo aquí. Ahora, hay dos formas de escribir system.out.println, que es sin ln y con ln. El ln, al agregárselo, lo estamos agregando un salto de línea al final de la línea. En cambio, si yo pongo aquí el cursor, noten que el cursor está parpadeando, pero al final de la línea. Ahí está. Y yo aquí ya puedo escribir algo, como por ejemplo, introduce mi edad 34. Enter. Y me pasa los siguientes. Pero noten que aquí ya este imprime un texto. Y yo para guardar, cuando el usuario escriba su edad, lo voy a guardar con el objeto scanner.nextInt, indicando que lo que va a introducir el usuario es un valor tipo entero. Y lo voy a guardar en edad, en la variable edad, que es de tipo entero. Ahora, aquí utilizo el escáner para leer la edad, para leer el nombre y leer el peso. Sin en cambio, aquí noten que cuando yo pregunté la edad, le di enter y se saltó el nombre y no me preguntó por el nombre, sino se saltó hasta el peso. Esto significa porque cuando utilizamos un nextInt debemos otra vez nuevamente ejecutar un inNextLine. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a acomodar el código. Ahí está. Y vean, preguntamos por la edad, yo tengo 34. Después va a preguntar mi nombre, pero noten cómo el cursor ya bajó aquí. ¿Por qué? Porque tengo un ln ejecutándose aquí. Significa que después de que imprima este texto, va a imprimir un salto de línea que va a hacer que el cursor se baje a la siguiente línea. Entonces aquí escribo mi nombre, por ejemplo, René. Y le doy Enter. Y después me pregunta por mi peso. Y bueno, aquí obviamente otra vez como tiene el LN, va a imprimir el texto y después un salto de línea, por eso el cursor está abajo. Y aquí puedo guardar un decimal porque está declarada la variable peso como un tipo double. Entonces si yo puedo escribir, por ejemplo, 89.5 kilos. Y ya, si notan, ya por ejemplo, ya al final me imprime tu edad es 34, tu nombre es René y tu peso es 89.5. Si notaron, aquí me imprime un cuadro porque yo escribí René con acento, entonces obviamente aquí el tratamiento de los caracteres no funcionó muy bien. Ahora, vamos a volverle a quitar aquí los LN para que vean cómo se ve. Y acá yo puedo cambiar los valores y puedo escribir, no sé, aquí por ejemplo utilizar sentencias de escape como diagonal T, diagonal T, diagonal T. ¿Qué es diagonal T? Es una tabulación, es como si imprimiéramos un tabulador ahí. Y vean, ejecutamos y ahora sí imprimimos mi edad 34 y ya vean, ya nos salta el cursor a la siguiente línea y peso 90.4 y ya ven, ya nos da el resultado, tu edad es 34, tu nombre es René y tu peso es 90.4. Sin en cambio, pues, se pueden ver que ya como que se alinearon los resultados, es por la tabulación que le dimos. Y bueno, system.out es para imprimir salidas en nuestra consola, en este caso escribir texto. Y el símbolo de más aquí es para concatenar el valor que tiene la variable con el texto que yo le estoy colocando. Es decir, juntar tanto el valor de la variable como el texto que le estoy diciendo. Y obviamente la variable edad
se guarda lo que nosotros escribimos por teclado, que es utilizando el objeto scan. Y bueno, aquí sí noten que es .nextIn cuando lees entero, .nextLine cuando lees texto, .nextDouble cuando lees un decimal. Ok, después que de este tema vamos a pasar al siguiente. En esto es muy importante que les haya quedado claro la parte de cómo se inserta valor, se introduce valores a nuestro programa con Scanner y cómo imprimimos salida con system.out.println. Ok, muy importante aquí recalcar un tema. En Java, cuando nosotros vayamos agregando objetos que vayamos a utilizar de la librería JDK, cuando nosotros los vayamos agregando, en este caso, el objeto que yo creé es Scanner. Y bueno, cuando tú utilizas algún objeto particular del JDK, se va a agregar una librería. Esta es una librería o biblioteca. Una biblioteca o librería. Bueno, la traducción correcta debería ser biblioteca, pero nosotros los programadores algunas veces lo llamamos como librería. Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, se utiliza la palabra reservada import java.util.scanner, es decir, aquí le estás diciendo quiero importar la librería de la clase scanner para que yo pueda utilizar este código. Si yo no la importo, si no le doy importar, voy a tener un problema y me va a marcar error porque no la puedo utilizar. O va a decir, esta palabra no la reconozco. Entonces, por lo tanto, tengo que utilizar la palabra reservada import. Y en este caso escribir java.util. Esta es la forma básica de hacerlo, ¿no? Pero aquí puedo ponerle un asterisco o ponerle directamente el nombre de la clase y ya lo agrega, ¿no? Pero si yo no me la sé, yo simplemente voy a decir, utilizo Scanner, bueno, pero ya me marca error aquí, bueno, aquí le das sobre el error, le dices agregar import for Java util Scanner, ¿no? Entonces ya automáticamente aquí te agrega la librería. Tema muy importante para agregar las librerías o bibliotecas. Ok, continuamos. Bueno, seguimos como cómo agregar comentarios. ¿Para qué nos sirven los comentarios? Bueno, cómo agregar comentarios en Java. Bueno, los comentarios, hay dos tipos de comentarios. Los comentarios de bloque, que empiezan con, por ejemplo, yo puedo agregar un comentario que es, bueno, es una parte que te va a poder ayudar, que tú vas a poder escribir dentro del código en Java para que te va a ayudar a describir el código, a tratar de explicar qué es lo que hace ese algoritmo que hiciste, o hacer tus notas, ¿no? Dentro del mismo código fuente. Entonces, el comentario de bloque empieza con diagonal asterisco y termina con asterisco diagonal. Y entonces, este comentario como tal, aunque yo lo escriba, aquí puedo, por ejemplo, esto es un comentario. Aunque yo escriba un comentario y lo trate de ejecutar, por ejemplo, si yo pongo el método main, aquí le doy control barra espaciadora para que me dé este diálogo y yo puedo seleccionar directamente el método y ya no tengo que escribir todo. Y vamos a suponer que yo voy a imprimir un mensaje, ¿no? Un hola mundo. Voy a borrar aquí todos mis comentarios. Todos estos son comentarios. Cuando están un poco como en gris, son comentarios. Y bueno, vamos a ver. Cuando yo ejecuto mi programa, en este caso esta aplicación, le doy mayus F6, me imprime el mensaje hola mundo. Vamos a suponer que, y aquí imprimo otro mensaje. Bueno, normalmente los comentarios son para decir, bueno, aquí yo puedo poner un comentario de bloque indicando, por ejemplo, mis datos personales para la aplicación, ¿no? Diagonal asterisco. Y aquí puedo decir mi nombre, ¿no? René Domínguez Escalona, ¿no? ¿Qué fecha lo hice? Por ejemplo, el 29 de septiembre. Septiembre de 2020. Dale. Y entonces puedo ahí poner mis datos, pero también, por ejemplo, yo supongamos que quiero mi programa y bueno, no quiero que se ejecute esta línea, pues puedo ponerle doble diagonal. Ese es un comentario de una sola línea cuando pones doble diagonal. Y cuando quieres utilizar varias líneas, utilizas el comentario de bloque que se inicia con diagonal asterisco, asterisco diagonal. Y vamos a suponer que ejecuto mi programa y ya cuando como yo comenté esta línea, ya no se ejecuta. Ya no se ejecuta. Y también se lo puedo quitar con esta herramienta que tenemos aquí. Miren, aquí le quito el comentario. Y aquí, dependiendo de lo que quiera seleccionar, puedo comentarlo. Miren, aquí lo comento. Y entonces, cuando yo ejecute, le doy mayus F6.
ejecute el programa, ya no se ejecutó esas líneas de código. ¿Por qué? Porque están comentadas. Y bueno, aquí vemos dos usos de los comentarios en Java. Nos sirven para poner dos notas dentro del código fuente, nos sirven para detallar o describir nuestros algoritmos, y bueno, otra es para comentar código que no queremos que se ejecute, para probarlo, digamos, en este caso. Esa es la importancia de los comentarios. Y bueno, vamos a empezar ahora, ya tenemos esto, y vamos a empezar ahora con las estructuras condicionales, las estructuras de control, así se le llaman. Ustedes las debieron de haber visto el semestre pasado. Y bueno, estas son, primero empezamos con las condicionales. Dentro de las condicionales, pues bueno, tenemos las más básicas, que es, bueno, si ven aquí el programa, dice, se llama clase condicionales, creamos un objeto escáner y vean, solicitamos, por ejemplo, aquí imprimimos ingrese la edad y la edad se guarda en nuestra variable edad. Y la primera estructura de control condicional se llama if, y este es el if simple. El if simple solamente está compuesto de if, entre paréntesis colocamos la condición, y entre llaves el conjunto de instrucciones que queramos que se ejecuten. Y nosotros, por ejemplo, aquí pusimos, bueno, si tu edad es mayor o igual a 18, va a imprimir eres adulto, y aquí se va a salir, va a dejar de ejecutar el siguiente programa. Entonces, miren, lo vamos a ejecutar, mayús F6, y vamos a ver aquí, yo escribo, por ejemplo, 20, y me dice eres adulto, y si se dan cuenta, terminó el programa. Este return es lo que hizo. Como este es un método principal, al decirle return significa que ya se sale de este método y deja de ejecutar lo que siga dentro del programa. Dejó de ejecutar todas las líneas que siguen. Y bueno, esta es la estructura de un if simple. Simplemente dice if, pones la condición, y lo que se va a ejecutar si se cumple esa condición va a ir dentro de las llaves. Después tenemos, por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí un mensaje, no eres adulto, y vamos a ejecutarlo nuevamente, y si le pongo 15, si ven, me imprime no eres adulto, pero me imprime más cosas. Por ejemplo, me imprime no eres adulto. ¿Por qué? Porque ya no entró a esta estructura de este if, no se cumplió la condición, es decir, 15 no es mayor o igual a 18, por lo tanto, no se ejecuta lo que está dentro de este if y se continúa. Ejecuta esta línea y después vuelve a preguntar. Aquí ya tenemos lo que se llama un if doble. If doble. Que es un if, la estructura del if simple con una estructura de else. Significa que si se cumple la condición, va a ejecutar lo que está aquí. Y el else significa si no se cumple esta condición, va a ejecutar lo contrario. Es decir, tiene los dos caminos. Cuando se cumple y cuando no se cumple la condición. En este caso, cuando no se cumple la condición, nuevamente por el valor que introducimos, nos imprime menor de edad, porque no se cumplió esta condición y se ejecutó en este caso el else. Después tenemos el if anidado, que es algo muy similar, pero la idea es que se le llama if anidado porque tenemos una estructura if sobre otra, una estructura else sobre otra. Entonces aquí vamos if, ponemos nuestra condición, y después else y otro if dentro de este para ir validando sobre qué datos se encuentra. Por ejemplo, como yo introduje 15, se imprime adolescente porque adolescente es aquel que tiene una edad mayor o igual a 12 y menor a 18. Y bueno, aquí esta es la estructura de un if anidado. If anidado. Y después tenemos una estructura condicional que es muy parecida al if anidado, que es el switch. Cuando nosotros ponemos aquí switch y le pasamos una variable, nosotros podemos analizar si esa variable es de tipo entero, pues los casos van a ser números. Entonces tú le estás diciendo, bueno, si edad es igual al caso 10, va a imprimir que tienes 10 años. Si edad es igual a 12, va a imprimir que tiene 12 años y se va a salir. Aquí se utiliza la sentencia break. Bueno, voy a utilizar para acomodar el código y que ustedes lo puedan ver. Bueno, ahí está. Esta es la estructura correcta, nada más que yo lo había colocado un poquito más comprimida, pero ya está, mira, dice, si edad es igual a 10, va a imprimir esto y se va a salir del switch. Si no, pues va a ir analizando cada uno de los casos. Como yo escribí 15, me dice que se fue el caso de foul. ¿Por qué? Porque 15 no es igual a 10, ni a 12, ni a 14, 16, ni 18, ni 20. Por lo tanto, no imprime ninguno de estos mensajes. E imprime default porque default es, si no fue ninguno de los demás casos, entonces imprime lo que tienes dentro de default, que es caso default.
Entonces ahí están las estructuras condicionales. ¿Para qué nos sirven? Para tomar decisiones, para cambiar el flujo de nuestro algoritmo, para tomar, sí, digamos, en consideración algunas condiciones que nos pidan de acuerdo al programa o al problema. Y bueno, después de las condicionales tenemos las estructuras repetitivas. Aquí están las repetitivas. Las repetitivas, bueno, como su nombre lo dice, es para repetir n veces lo que queramos, algún bloque de código. Y por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuevamente nuestra estructura de nuestro método main. Y tenemos un objeto scanner que nos va a servir para introducir un dato. Aquí pedimos ingresa el valor de n. Y lo va a guardar en una variable que se llama n. Y aquí lo que hacemos es, con un for, con una estructura doble de for, vamos a imprimir un cuadro. Después imprimo un salto de línea aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con un while. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con un do while. Ahora vean. Vamos a ver cómo funciona este programa. Es decir, yo le digo, cuando yo, perdón, ahí está ejecutando otro programa. Y ahí está. Déjenme terminar los programas porque si no de pronto vamos a... Ahí está. Así se terminan todos los programas en ejecución que no controlamos adecuadamente. Ya, ingresamos n. Es decir, lo que va a hacer este programa es repetir n veces el valor que yo escriba. Por ejemplo, si yo escribo 3, lo que me hace este programa me va a dibujar un cuadrito de 3 por 3 asteriscos. Pero ahí está, ya lo hizo. Y bueno, este lo hizo la estructura for, este lo hizo la estructura while, y este lo hizo la estructura do while. Y bueno, ¿por qué las tres hacen lo mismo? Pues porque las tres repiten, pero cada una tiene diferentes ventajas de diferente estructura. En el caso del for, aquí tenemos una estructura de un for, y la estructura del for nos dice, declara la variable inicial del iterador, es decir, va a empezar en 0, y aquí le pones tu condicional, dices, y siempre y cuando vas a seguir repitiendo lo que está dentro del bloque de código, siempre y cuando i sea menor a n. Y supongamos que n es igual a 3, entonces este va a ir de 0 a 2 y vea incrementando nuestro iterador de 1 en 1. Es decir, va a repetir lo que esté dentro de este for, dentro de estas llaves que están en el color amarillo, lo va a repetir 3 veces. Si tú introduces, si n vale 3, si n vale 10, va a repetirlo 10 veces. Y lo mismo va a ser el for que está dentro. Este for va a ser exactamente lo mismo, va a repetir n veces el valor que hayas introducido. Entonces, lo que hace básicamente aquí, imprime en pantalla un asterisco, si notan es sin salto de línea, aquí es donde imprime el salto de línea, y esto con la finalidad de ir formando ese cuadro. Es decir, por ejemplo, si tú introduces 3, este imprime 3 asteriscos juntos, y después imprime salto de línea, imprime otros 3 asteriscos, y después salto de línea, otros 3 asteriscos, y ya aparece un cuadro. Y bueno, el while hace exactamente lo mismo, nada más la diferencia que tiene exactamente la misma estructura que este for, o sea, tiene una variable de inicio, una condición y un iterador. Aquí están los iteradores, pero los iteradores tienen que ir dentro del while, en este caso. Y bueno, el iterador, el incremento, este iterador que es, en este caso, por el primer while, es x. Y este x dice, bueno, yo soy menor a n, pero voy a ir incrementando conforme vaya repitiendo el código interno. Y va a llegar un momento que ya no se cumple esta condición y se va a salir, y también este while va a hacer lo mismo. Pero noten la estructura. Este tema de las repeticiones es un poco complicado, pero vean. Aquí lo mismo, se declara una variable que va a ser nuestra variable inicial o de arranque. Y el do while, a diferencia del while, es que el do while ejecuta al menos por la primera vez el código que tiene dentro. Y el while no ejecuta hasta que se cumpla la condición. Estas son nuestras estructuras repetitivas. Después tenemos, bueno, vamos a ver los operadores, los diferentes tipos de operadores. Bueno, primero tenemos los operadores aritméticos. ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Pues es la suma, que es con el símbolo más, la resta, la multiplicación con el asterisco, la división y el residuo o el módulo. Estos son los operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación, división y residuo. Después también tenemos operadores lógicos, que es el ampersand, el doble ampersand, que es AND o y en español. Tenemos el operador lógico OR,
o, que es expresado con doble palito, en este caso. Tiene un nombre específico este. Y bueno, tenemos el operador lógico NOT, que está con el símbolo de admiración. Y también los podemos combinar. Por ejemplo, aquí hay una combinación de los tres. El AND, el OR, el NOT y el AND. Y bueno, básicamente, ¿qué tienes que entender de los operadores lógicos? Es como cuando uno quiere tomar una decisión, pues bueno, analiza las situaciones y dice, si es verdadero y verdadero, ¿qué resultado va a tener de que si es verdadero y verdadero? Pues es verdadero toda la condición. En cambio, si es verdadero y es falso, todo el resultado es falso. Y entonces esto se le llama, normalmente se ve en lógica y se conoce como tablas de verdad. Pero bueno, se tiene que analizar, por ejemplo, en este caso, si es verdadero o verdadero, el resultado también va a ser verdadero. Si es verdadero o falso, el resultado va a ser verdadero. Y por ejemplo, aquí es este operador que es no true, el resultado es falso, porque lo que estoy diciendo es negar true, y para negar true, si es true, ahora va a ser false. Y lo mismo pasa de este lado, tenemos que analizar cada una de estas, cuál nos va a dar el resultado, si es true o false. Y bueno, tenemos los operadores relacionales por último. Los operadores relacionales son cuando tú comparas dos variables. Las quieres comparar y quieres saber cuál es el resultado. Dices, bueno, sí, y este resultado de compararlas, o es true o es false, no hay otra. Entonces, por ejemplo, si A, el operador relacional es mayor que, menor que igual, mayor igual, igual, diferente, menor igual, mayor igual. Y bueno, estos operadores si se cumplen, o sea, si tú comparas el valor de la variable A con la variable B, si puede darte de resultado como true o como false. Esos son los operadores, los tipos de operadores. Operadores aritméticos, lógicos y relacionales. Bueno, ok. Después de eso tenemos otros temas que es los arreglos. Los arreglos, miren, el tema de los arreglos ya los había explicado anteriormente, pero ahorita lo vamos a repasar otra vez. Bueno, un arreglo es una estructura de datos que nos permite almacenar datos de un mismo tipo de dato. Por ejemplo, aquí yo estoy declarando un arreglo que es de tipo entero, que se llama números, y normalmente se puede poner estos corchetes antes o después de la variable. Y aquí lo estoy diciendo que va a almacenar 5 valores, es decir, 5 números. Normalmente cuando tú declaras una variable de tipo entero solamente vas a almacenar un solo valor. Y en el caso de los arreglos puedes almacenar varios valores. Hay que recordar que muy importante en los arreglos es que tú los creas, pero a veces solamente tienen una estructura, no es dinámico, sino es más estático. Reservas memoria y después almacenas valores en esa memoria y los puedes estar cambiando. Y bueno, aquí por ejemplo puse un for de cómo se recorre un arreglo. Por ejemplo, el arreglo tiene 5 valores. Con números.length obtengo el tamaño del arreglo. En este caso el tamaño del arreglo es de 5. ¿Por qué? Porque guarda 5 valores. Aunque yo puedo, por ejemplo, colocarle otro valor aquí. Por ejemplo, un valor más grande. 34 y 34, ¿no? Aquí el tamaño del arreglo ya sería 7. ¿Por qué? Porque tiene un valor, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo que voy a hacer con este for, trato de recorrer o iterar cada uno de estos valores. Entonces primero me ubico en la posición 0, que es del arreglo, que sería este, y lo imprimo. Después imprimo el 2, después el 34, después otra vez el 34, después el 3, después el 4 y el 5. Y vamos a verlo en acción. Si le doy run file, vean cómo me imprimió. Bueno, aquí hace falta imprimir un salto de línea. Ahí está, un salto de línea. Y volvemos a ejecutar nuestro programa. Y vean cómo ya nos imprimió aquí. Dice 1, 2, 34, 34, 3, 5, 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, también si yo quiero imprimir el tamaño de la write, por ejemplo, otro soft, y tamaño del arreglo, números, entonces lo voy a imprimir con concatenar números, punto, length. Y con eso voy a imprimir el tamaño de la write. Volvemos a ejecutar con mayos F6. Y aquí me dice el tamaño del arreglo es 7. Y si yo le agrego otro número, coma otro número, coma otro número, coma otro número,
y vuelvo a correr el programa, el tamaño ya cambió y ahora me dice que el tamaño es igual a 10. Entonces, esto es muy importante, muy bueno para... Con .length obtienes el tamaño del arreglo y con un for puedes recorrer o iterar cada uno de los elementos del arreglo para imprimirlo. Y aquí doy otro ejemplo, miren. Aquí doy otro ejemplo muy diferente. Aquí creo un arreglo tamaño de 10, tipo entero. Y con este for puedo rellenarlo. O sea, puedo yo, en lugar de definir los valores aquí como lo estoy definiendo, puedo hacer que yo los escriba desde el teclado. Entonces, al correr el programa, cuando hace esto, me pide el valor número 1. Entonces yo puedo ingresar 54, el siguiente valor. Y vean cómo me está preguntando por cada uno de los números. Me tiene que preguntar por 10 números. 47, 57, 2, 42, 1. Y después al final me imprime todos los valores que yo ingresé por teclado. Y ahí los pueden notar que son los mismos. Empezó con 54, 7, 6, 8, 5, 47, 57, 2, 42 y 1. En cambio, yo también puedo cambiar este arreglo, ¿no? Puedo decirle que ahora sea de 3. Y aquí puedo ponerle, por ejemplo, para que me diga, recuerda exactamente, me pregunte por los números, puedo ponerle x.length. Y si lo vuelvo a correr, me voy a preguntar ahora por 3. Quiero el primer número, el segundo número y el tercer número. Híjole. Y aquí ya me salí del arreglo. Que aquí otra vez también me falta ponerle x.length. Ok. Mayús F6. Me pregunta por el número 1. Vamos a ponerle este y este. Y ya imprimí el resultado de los números. Y bueno, ¿cómo los imprime? Bueno, hace lo mismo. Con este relleno y con este for imprimo. Aquí a la vez que voy iterando, le voy preguntando, dame el número y es de acuerdo al valor que lleva el for. El primer valor que lleva el for va a ser 0, entonces por eso le sumo 1 para que pregunte por el número 1. Después le digo que lo almacene o lo escriba por medio de teclado y lo almacene en la posición del arreglo. La primera posición será el 0, después va a cambiar a 1, después va a cambiar a 2, etc. Y aquí simplemente con este for le digo, recórreme la RAID e imprime los valores de ese arreglo. Así son los arreglos. Pero bueno, obviamente para entender más este tema se necesita practicar. Y bueno, el último tema que tenemos que ver ya nada más para finalizar esta clase es el de clases especiales. Bueno, clases especiales que ustedes tienen que conocer ya desde ahorita es la clase Math y la clase String. Y bueno, la clase Math es una clase propia del JDK que se llama Math. Se escribe con mayúscula M como Math, pero matemáticas como en inglés, ¿no? Y bueno, tiene varias funciones o métodos, como por ejemplo sqrt, que sirve para sacar raíz cuadrada, math.pi, que es una variable para obtener el valor de pi, tiene la función abs, que es para valor absoluto. Por ejemplo, si aquí le paso un negativo, me va a imprimirlo sin signo, ¿no? Tiene la función max para obtener el valor máximo de dos números. Tiene, en este caso, math.random, que sirve para generar un número aleatorio. Tiene POV, que sirve para elevar un número a una potencia. Y bueno, vamos a ver el resultado de esta ejecución. Por ejemplo, la raíz, si yo le pasé aquí el valor de A y el valor de A es 10, aquí me obtiene la raíz de 10, que sería todo este número. Aquí tiene el valor de pi, el valor absoluto de menos 30, si ven aquí tiene menos 30 y aquí me puso 30 porque le quité el signo. Y me dice, aquí yo puse 10 y 20, ¿cuál es el máximo? Me puso 20. El random me generó un número aleatorio. Aquí hace falta, el número aleatorio que va a generar está entre 0 y 1. Y bueno, ya depende de nosotros aplicar una fórmula para ya convertirlo dentro de un rango que nosotros queramos. Y bueno, 2 a la décima potencia es 1024. Y ahí está. Hasta aquí serían las funciones math. Y bueno, ¿cómo podemos acceder a más funciones math? Bueno, simplemente cuando tú le das punto, bueno, vamos a ponerle math, punto, y aquí te van a salir todas las funciones que tiene la función, en este caso la librería map. Y vean, son varias para tangente, coseno, para redondear, truncar o redondear, dependiendo, hay varias opciones aquí. Y cada una de esas tiene diferente aplicación de acuerdo al programa o a la aplicación que vais a hacer. Y bueno, tenemos otra opción que es también a través de las cadenas. Y bueno, yo por ejemplo aquí declaré dos cadenas, una cadena que dice hola y otra que dice mi nombre con una arroba ahí. Y bueno,
las funciones de cadena, por ejemplo, para obtener el tamaño de un texto, podemos usarlo. Pones el nombre de la variable de la que guarda ese texto, punto .length, y te va a devolver el tamaño del texto. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, el tamaño de hola es de 4. Y si me imprime 4, sí, exactamente, son 4 caracteres, entonces por eso el length me devuelve 4. También si puedes extraer una subcadena de algún texto. Por ejemplo, si yo quiero extraer de la variable nombre que guarda todo esto de René Domínguez, quiero extraer una subcadena a partir del índice 5, es decir, este tiene el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 es el espacio. Entonces, por lo tanto, aquí me imprimió el espacio y me puso Domínguez. Si quieres convertir tu texto a minúsculas, utiliza tu lowercase. Si a mayúsculas, utiliza tu uppercase. Si quieres quitar espacios que tengas en blanco al principio o al final de la cadena, utiliza trim. Si quieres extraer caracteres en una cierta posición, por ejemplo, si yo quiero extraer un carácter en la posición 0, utilizo char add. Y aquí, por ejemplo, extraigo el arroba. Y si quiero saber cuál es el código ASCII de ese carácter, de un carácter específico, por ejemplo, en este caso, si es la que está en la posición 0 es la arroba, ¿qué número ASCII corresponde? Es el 64 y por eso es la razón que nosotros cuando escribimos arroba a veces lo hacemos con al 64 porque el 64 es el código que le corresponde a la arroba en el código ASCII. Si queremos preguntar si está vacío nuestra cadena, lo hacemos con is empty. Si queremos convertir a un arreglo de chars, en este caso nuestro texto, por ejemplo el texto René Domínguez lo queremos convertir y que guarde una letra por separado en un arreglo, aquí lo hacemos con to char write. Si queremos comparar dos textos, utilizamos equals. Si queremos obtener los bytes de nuestro nombre, utilizamos getBytes. Si queremos saber dónde se encuentra el índice de la última letra E dentro de un texto, utilicemos laxIndexOf. Y aquí, por ejemplo, la última E de René Domínguez se encuentra en la posición 13. Y la primera letra E se encuentra en la posición 2. Y si esto lo analizamos viendo el texto, la primera letra, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta sería la posición 2. Y en teoría la posición 13 sería esta. Y ahí lo que hace es buscar, digamos, la letra, la posición de la letra. También podemos buscar un texto completo, pero esto sirve para analizar cadenas. Y bueno, hasta aquí serían todas estas funciones especiales para Java. Solamente me queda explicar este último tema, que es de las funciones o métodos. Y bueno, decirle que es una función. Bueno, como tal, una función vamos a decir que es una agrupación de un código que podemos llamar cuantas veces queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma de hacerlo es así. Entonces, si yo ejecuto esto, le doy run, imprime este. Aquí yo imprimí, por ejemplo, tengo el método main y el método main llama a la función o al método imprimir. Y yo puedo llamar varias veces imprimir, imprimir, imprimir. Por ejemplo, vamos a copiar este código y puedo llamar varias veces imprimir, imprimir. ¿Por qué? Porque ya imprimir ya es una función que se llama y cuantas veces yo la puedo llamar, puedo ejecutar lo que esté dentro de esa función. ¿Cuál es la estructura básica de una función? Bueno, que tiene que tener el tipo de acceso. Aquí obviamente como la estoy invocando dentro de mi método main, tiene que ser también estática, pero normalmente a veces no lo es, sino ahorita porque me va a marcar error. El tipo void es porque no retorna ningún valor, pero si yo quisiera que retornara un valor, por ejemplo, le tengo que poner el tipo de dato que quiero que retorne. Si le puedo decir, retorna un tipo entero, entonces le tengo que poner, ya utilizo el return. Y puedo poner return 0 para que ya no me marque error. Y aquí ya entran otro tipo de explicación porque se confunde con los métodos get y los métodos set que vamos a ver más adelante ya en programación orientada a objeto. Y bueno, hasta aquí es todo de mi parte de la introducción a Java. Y ahora vamos a ver para qué sirve todo esto que yo te expliqué. Bueno, resulta ser que tú te registraste en esta plataforma que se llama OmegaOp. Y yo acabo de crear un concurso para el grupo 303 y lo creé hoy 29 de septiembre y va a terminar el 3 de octubre, creo es sábado. Y bueno, si yo ingreso al concurso, ya me va a decir que ya puedo ingresar. Y aquí
aquí un concurso, pues bueno, cada quien va a entrar con su código, su usuario, y la idea es que ustedes resuelvan estos problemas que están de este lado. Cuando tú lo resuelvas bien, vas a obtener 100 puntos por cada uno de los programas que resuelvas. Están muy básicos, están muy fáciles, ¿no? Pero la idea es que empieces a ver cómo se soluciona. Y bueno, entras aquí y, por ejemplo, aquí están los problemas ordenados, ¿no? Y el primer problema tenemos que iniciar con este. Y me dice, hola mundo. Y aquí me dice, los puntos que vale este problema son 100 puntos. Tienes un límite de memoria de 32 megas, límite de tiempo de un segundo. Dice, utiliza entrada-salida por consola, tamaño límite de 10 kilobytes, ¿no? Y te da la descripción del problema. Ahí está la descripción del problema. Dice, el primer programa que debes escribir es el famoso Hola Mundo. Pues, todos los conocemos y lo acabo de hacer en Java. Y dice, pero ahora no tiene entrada, pues no va a entrar, no va a tener entrada de datos, o sea, no va a utilizar el objeto scanner. Simplemente vas a imprimir, ¿ok? Y dice, bueno, para enviar tu código, haz clic en el botón que se encuentra en la parte de abajo. Cuando aparezca una ventana, selecciona el lenguaje utilizado y ten cuidado de hacer lo siguiente. Ahí fíjense. Copia y pega tu código si ya lo tienes y ya funciona. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que yo ahorita voy a hacer el Hola Mundo y lo hice por aquí en donde hice mi primera vez. Y ahí lo hice el código. Y ahí está, y aquí ya está. Y ya funciona. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Me dice, copia el código. Ok, vamos, regresamos acá, me dice. Si utilizaste Java, debes de tener en cuenta lo siguiente. En caso de tener una línea que comience con la palabra package, debes de quitarla. Ok. Y después, el nombre de la clase debe ser main. Si el nombre de tu clase es distinto, debes de cambiarlo. Y en tu caso, que el código debe tener tu nombre aparecer varias veces. Debes cambiar todas las apariciones. Bueno, dice que debemos de darle nuevo envío. Bien, chequen, donde dice nuevo envío. Aquí selecciono el lenguaje. Y el único lenguaje con el que ustedes van a trabajar es Java. Lo voy a seleccionar. Y aquí voy a pegar mi código. ¿Y cuál es la primera recomendación que me dijo? Es que quite todo lo que diga package. Ya lo quito. Recorro esto y ahí sí lo dejo, dice. Y me dice, tu código se guarda como main.java. Entonces, recuerden que regla muy importante es, si se va a guardar como main.java, significa que la clase se debe llamar igual main. Entonces ya le pongo main, verifico que mi código está bien escrito, que no le falta espacios, que no tiene nada. Ya lo verifico. Y eso es así tal como funciona mi programa en NetBeans. También puedo seleccionar un archivo, pero es mejor ver el código aquí. Le doy a enviar y después va a pasar un proceso donde la plataforma OmegaO va a calificar mi código y me va a dar un puntaje, si está correcto o si está incorrecto. Y aquí me dio un porcentaje de 85, lo cual es malo. No, me dio 100, miren, me dio 100, pero no sé por qué me puso aquí penalty de 85. Bueno, sí me dio 100 puntos y está solucionado correctamente. Cuando yo soluciono ya mi problema, ya parece que este programa ya está resuelto. Miren, ya me apareció 100 de 100. En los demás tengo 0 de 100, 0 de 100, 0 de 100, etcétera, ¿no? Pero este ya menos ya aparece 0 de 100 de 100. Entonces, al resolverlo, cuando ustedes ya entren aquí y aparezcan todos dados de alta con su usuario de MegaOp, ya van a poder resolver y va a aparecer aquí un ranking de quién lleva resueltos más programas. Y bueno, muy importante, si no tienes computadora, te voy a dar unas alternativas para que puedas programar. Si tienes computadora, pues puedes programar en NetBeans y no vas a tener ningún problema. Si no tienes computadora, pues busca un compilador en línea, compilador Java Online. Entonces busca un compilador, aquí por ejemplo está paisa.io. Entonces aquí puedes tú programar también desde tu celular o desde tu computadora, puedes programar. ¿Qué otra alternativa tienes? Si no tienes ese, tú también puedes ir a tu celular y descargar unas aplicaciones para programar dentro de tu celular. Estas aplicaciones, bueno, yo las descargué en mi celular y se llama Decoder. O sea, aquí es una Decoder, así se llama. Y la otra se llama Java NID. Esta es la aplicación, miren, aquí la pone, dice IDE Online Web para móvil, Decoder. Entonces tienes esa opción
Aquí abro Google Play, entonces Decoder, por ejemplo, busco Decoder. Y esta es la aplicación, miren. Esta es la aplicación. Entonces esta la puedes descargar para programar desde tu celular. Obviamente debes tener en consideración que es más complicado, más difícil, más incómodo. Pero bueno, de alguna forma tienes que ir avanzando. Esto es con el fin de que tampoco pongan pretextos. Y bueno, otra aplicación para programar es Java NID. Es esta, también puedes programar en esta. Hay muchísimas, hay muchísimas. Bueno, también lo puedes hacer desde un compilador o desde ahí. Aquí puedes programar también. Y bueno, obviamente si de alguna forma, si tienes celular y no tienes computadora, pero en el celular sabes jugar y nadie te enseñó, pues de alguna forma tú puedes aprender solito a programar en estas aplicaciones. Entonces, ahí está. Los voy a ir agregando a este concurso para que puedan resolver. Aquí dice que tienen 4 días para resolver los problemas. Son 10 problemas. Y bueno, va a haber 2 actividades esta semana. Número 1 es resolver esos 10 problemas que están en el concurso de Omega Up. Y el número 2 es hacer un resumen a mano de los temas que acabo de explicar en este video. Bueno, muchas gracias.